Comenzaré contándole un poquito, tal vez, de cada uno de los cuentos, por lo menos. El primero, y no porque tenga ningún tipo de favoritismo en el grupo, es el mío. Lo que pasa es que yo soy apellido Báez y siempre lo han puesto por orden de alfabético de los apellidos, y yo en los dos voy de primero, así es que no crean que es por otra cosa. Yo no pago ni nada por el estilo para que me pongan al principio. Yo escribo ciencia ficción la mayoría de las veces, o literatura especulativa, fantasía, algún género que no sea realista. Y en eso me diferencio de todos los otros autores de la antología. Mi texto que está aquí se llama Gaviotas de Papel. Ese texto yo le agradezco mucho, primero porque estuve en Madrid haciendo una maestría en dirección de series, y cuando estuve allá con él me gané unos 1.000 y algo de euros, y eso me cayó más bien que el diañe, pero con eso me lo compré todos de pasajes y boletos y me fui a andar por Europa, que era lo que quería hacer y no tenía dinero. Entonces la literatura me la cualquier cosa que le escriba. Como mi afición es la ciencia ficción, la de él es la historia, y sus cuentos son todos, o sus novelas, alrededor de un personaje histórico, y lo maneja genial. Eso es algo que no muchos autores escriben, porque la mayoría de nuestros autores que quieren ser autores de literatura histórica terminan vendiéndonos un libro de historia. Víctor se sale de ahí y hace ficción a partir de la historia. Eso es interesante. El primer texto de él, del libro, tiene un título en inglés, se llama A Dead Man Doesn't Speak, o sea, un hombre muerto no habla. Con ese texto él ganó el tercer lugar en el concurso de Funglode hace un par de años. Es un texto bastante interesante. Tiene otro texto, Víctor tiene dos, los escritores de verdad tienen dos, solo yo tengo uno y algunos otros, pero los de verdad tienen dos. Víctor tiene otro texto que se llama Rosas Negras para el Coronel Contreras, y de ahí les leeré un par de fragmentos. Las letras iban apareciendo como moscardones asquerosos y brillantes sobre el papel. Le asombraban la delicadeza de esas manos y los movimientos nada toscos de los dedos al sujetar la pluma y humedecerla en el tintero. Se dijo que manos así jamás habían sostenido un machete ni amarrado un becerro. Otro fragmentito dice: después volvió a quedarse callado, como si quisiera meter en su silencio los años que le faltaban por vivir, lo que perdía con su cuerpo agujereado en el patíbulo. Nadie volvió a abrir la boca por respeto al soldado que iba a morir, un guerrero de la independencia que ganó su rango a los 24, sudando pólvora hasta por los cojones. Estos son dos fragmentos del libro. Siempre veo en la literatura y en los textos es la capacidad que tienen los escritores de construir imágenes lindas, imágenes que a uno no se le borran. Eso es arte, o sea, coger un libro de historia, un personaje viejo que ya tenemos acabado, por decir algo, un Gregorio Luperón, y revivirlo en un texto literario y darle vida nueva y crear historia. Para mí eso es el arte. Crear algo, porque ya sabemos que no hay nada nuevo debajo del sol desde Salomón, pero el artista tiene que coger todo ese material viejo y gastado y hacer cosas nuevas, crear imágenes, metáforas. Eso a mí me parece genial. El frío se metió en las celdas, deslizándose entre las rocas sin que lo viéramos llegar. Se untó en nuestros cuerpos como una delgada capa de almíbar. Decía tanto como sus piernas se acortaban. Era como si una artritis precoz habitara todos sus miembros. Esa es nuestra escritora Alexis, la conocemos, tiene en la antología pasada un cuento que en una clase, yo utilicé la antología en una de mis clases en Unive, y las muchachas estaban locas con Alexis. Queremos conocer a Alexis, que esa mujer escribe genial. Ella escribió en la antología Para qué te cuento un texto que se llama La muñeca rota, que impactó mucho a las chicas. Ramón Matos, ya Raiza leyó el primer fragmento que le leyó al cañón. El alcalde sudaba todo el alcohol ingerido desde temprano. Sus reflejos no respondían. Se fueron de parranda a otra parte. Este es un texto genial también porque tiene un tipo de historia circular, o sea,
empieza con la frase, que termina con la frase que empieza, es un texto bastante genial. Matos también tiene 2 textos en el cuento, el otro es El Cien Pies, que Katy, que además ha sido la diseñadora del libro, nuestra publicista, una persona que me sorprende, escribió un cuentito bastante corto. Ella se caracteriza por escribir corto. Ya tiene casi pantalones largos, entonces el texto es genial, se llama Cuerpo Celeste, y como Raiza también leyó un fragmento del cuento, nosotros siempre creemos que los extraterrestres vienen de otro planeta, que nos van a invadir a nosotros, pero ella lo que hizo en este texto es que llevó porque yo no lo voy a contar el texto, no voy a contar el texto, pero déjame motivar a la gente. Ella llevó la calaña humana, sobre todo, a otro planeta, y eso es súper interesante, que nosotros ese microbio, esa maldad que tenemos, la llevamos a otro planeta y empecemos a colonizar otra cosa. Elibet Mireles es una escritora interesante, también escribe literatura especulativa y cosa difícil. Difícil para nosotros los que nos gusta la realidad, o para ustedes, que yo no me salgo de esa. Ella tiene un texto que es curioso, pero nada más hay que oír el texto para saber que es de ella. Mademoiselle X. Mademoiselle X. Bueno, es que ella es así, o sea, algo súper interesante de ella es que uno nunca va a poder pronunciar bien los títulos. Los títulos de ella solo lo sabe pronunciar ella. Y eso es una particularidad de ella en todo lo que escribe. Entonces, eso es muy interesante. A mí me sorprende también, y me ha sorprendido mucho, porque Lisette es una señora que llegó al taller y ella es tan humilde, que no rompe ni un platito, ni voltea la hoja, ni decía nada al principio. Ella decía, no, yo no puedo hablar porque yo no sé nada de esto, yo no escribo, yo vengo a escucharlos a ustedes y ya. Y me sorprendió con este cuento que se llama Rosas Blancas para ti. Es un texto muy interesante, muy interesante. Anoche yo lo terminaba de leer y decía, pero Lisette, caramba, ¿cuánto has aprendido? Qué orgulloso me siento del taller y de la consecuencia de la brisa del mar un sábado de tarde, que es como nos reunimos nosotros en el taller. Estuve junto a ella en ambas ocasiones y sé que la segunda vez fue peor que la primera. Así empieza ella y nos va contando una historia de amor inmensa, una historia de amor genial que termina maravillosamente, como todas las historias de amor. Tranquila que no te lo voy a contar, tranquila que no. Toda esta gente va a comprar tu libro, no, tranquila, y va a conseguir tu firma. Pero de verdad que ella es una dama que me sorprendió porque, bueno, aquí tenemos en esta mesa a mi derecha uno de esos grandes ejemplos. Don Manuel Salvador Gautier se pasó toda la vida siendo arquitecto y después que se retiró decide ser escritor a los 60 años y termina ahora ganándose el Premio Nacional de Literatura, publicando 15 novelas, 3 libros de ensayos, cuentos, o sea que nunca es tarde para el que quiere, y de verdad que Lisette me sorprendió. Daniel Polanco, que es nuestro coordinador y está lo que hace que este libro siga siendo súper interesante, porque al final termina con microcuentos o microrelatos. Eso es interesante. Eric es el que mejor escribe, y como yo dije desde el principio, es por la cantidad de textos que tiene, porque él es el que más textos tiene. Tiene 1, 2, 3... sí, yo dije que los buenos escritores tenían 2, imagínense, él tiene 4, 5, 7, ¿verdad? O sea, que ese es el papá de los escritores del libro. Finalmente, tiene un texto bastante largo, es el que más espacio ocupa dentro del libro, se llama Paradoja. Mientras Gregorio Samsa se transformaba en un insecto, Franz Kafka se convertía en escritor. Esa es la paradoja de Eric, y es una de esas genialidades que él puede escribir en textos cortos. Eso, señores, es La Isla de Foan, un libro diverso, con muchísimos matices, y yo creo que es a lo que deben aspirar las antologías, al menos que sean temáticas, o las selecciones de cuentos como
Nosotros preferimos llamarla, yo creo que es más una selección de cuentos que una antología, pero es una selección muy diversa, muy variada, y apuesto a eso. Yo creo que cada escritor, sobre todo aquí en Dominicana, debe encontrar su propia voz. Y es interesante saber que en un libro hay 10 escritores, escriben en el mismo grupo, se sientan en el mismo lugar a escribir, y cada uno tiene voz propia, cada uno escribe distinto y en nada se parecen a ninguno de los otros. Yo creo que si alguien aspirara a convertirse o a imitar algo del país, yo les recomiendo que no imiten a Daniel, ni a Rodolfo Báez, ni a Eric, ni a ninguno de nosotros. Imiten este tipo de cosas, las antologías, las cosas que no se repiten. Por eso tal vez yo amo tanto a Cortázar. Cortázar en un libro de cuentos nunca se repetía, incluso dentro del mismo cuento él se iba reinventando.